¿Cómo están, hermanos? No los oigo, hombre. ¿Cómo están, hermanazos? ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Amén. ¿Quién puede dar un grito de júbilo para el Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Gloria a Dios. Pues antes de iniciar con una nueva serie, queremos dar un anuncio con los jóvenes, una actividad que vamos a hacer el sábado noviembre 4. Sábado noviembre 4 vamos a hacer un día de alcance con los jóvenes. Vamos a preparar más información, pero sí nos vamos a reunir aquí en la iglesia en la mañana. Creo que dijimos a las 8:30, baby. Sí, mi esposa sabe todo. 8:30. Nos vamos a reunir aquí y vamos a preparar todo para ir y darle comida, alimentos y diferentes cosas para personas que están homeless. Amén. So, más información de eso le vamos a estar mandando por medio de los jóvenes en las semanas que vienen. Pues hoy vamos a iniciar una nueva serie titulada Inmovible. Inmovible. Amén. Y cada semana vamos a estar tocando diferentes temas. Hoy vamos a ver la fe. Después vamos a ver esperanza y amor, inmovible. Vamos a empezar en Hebreos 12. So, si tienen su Biblia, váyanse conmigo a Hebreos capítulo 12, versículos 1, 2. Y luego vamos a brincar al versículo 28. Hebreos 12, versículos 1 y 2 y luego 28. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Miren el 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador, otras versiones dice autor y consumador, de nuestra fe, que quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Vaya al versículo 28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Oremos, amados hermanos. Padre Celestial que estás en los cielos, corremos a tu presencia en este momento, Señor, con un corazón dispuesto, con una mente abierta, Señor, para recibir tu palabra viva y eficaz, Señor. Así como Pedro dice, solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes ese espíritu, ese poder para entrar en nuestra vida, cambiarnos a nosotros y cambiar nuestro ambiente también, Señor. Que este tiempo sea un tiempo donde tú nos das, Señor, esa fe, Padre, que recibamos esta palabra, lo mezclemos con la fe y salgamos de este lugar como personas nuevas con el Espíritu Santo y con ese poder y esa plena confianza en ti. Te bendecimos, Señor, exaltado sea tu nombre. Y así como Juan el Bautista dice, es necesario que tú crezcas y que yo mengue, Señor. Hágase tu voluntad. Y todos dijeron, amén. Hermanos, hace 5 años yo fui a Buffalo, Nueva York, para la boda de uno de mis mejores amigos. Okay, me quedé en un hotel, no estaba casado todavía, no tenía mi retoño todavía, estaba solo. Pues la noche antes de la boda, estaba en el hotel y se me antojó un chocolate de Hershey's. Aleluya. Un Hershey's chocolate. Entonces yo saqué mis 4 monedas, fui a la máquina que vende dulces y ahí puse las 4 monedas. Y luego estaba viendo con anticipación la máquina y el Hershey's para que el chocolate se bajara. Right? Pero nada. Lo único que yo pude escuchar es algo estaba trabado.
Entonces, en ese momento de crisis, yo no me frustré. Yo hice lo que cualquier persona cristiana haría en ese momento. Cerré los ojos, toqué la máquina con fe. Le di gracias al Señor por ese día, porque Él es fiel y siempre son su misericordia. Y hermanos, empecé a sangolotear, pero sacudir esa máquina violentamente y nada. Traté de correr, darle una patada de fútbol y nada. Después tuve que tomar un descanso porque ya a este punto ya estaba un poco acelerado, ya estaba un poquito carnudo, aleluya, amén, y ya estaba sudando, porque los gorditos sudamos. Entonces regresé a la máquina, pero primero tuve que ver para asegurar que nadie estaba en el pasillo. No puedo tener mal testimonio, somos cristianos, la luz del mundo, gloria a Dios. No vi a nadie y hermanos, entonces de regreso a sacudir esta máquina hasta que al final escuché esto. ¡Ching! Y ¡boom! Bajó el chocolate de Hershey's. Es un testimonio, hermanos, que les estoy contando ahorita. Es mi testimonio ahorita. Gloria a Dios. Y finalmente, hermanos, yo pude disfrutar ese chocolate de Hershey's para la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Uno, para que sepan que me gustan los chocolates Hershey's. Dos, porque muchas veces en nuestro caminar con Jesucristo, nosotros somos como estas máquinas. Venimos los domingos y recibimos monedas, pero muchas veces esas monedas se quedan trabadas y no caen. Recibimos las monedas de la palabra de Dios. Recibimos las monedas del propósito de Dios para nuestra vida. Las monedas dicen, ámense unos a otros. Perdonen a los que los ofenden, perseveren en la oración. Otro dice, esposos, amen a sus esposas sacrificialmente como Cristo amó la iglesia. Sean servidores de sus esposas. Cling. Esposas, sométanse a sus esposos. ¿Cómo duele? Yo voy a someter, rata de dos patas. Cling. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Hijos, obedezcan a sus padres. No tengan otros dioses o ídolos. Busquen la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No sean de doble ánimo, tengan fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire, ching, 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 ching. Entran estas monedas a nuestra cabeza y salimos de la iglesia inspirados. Salimos del grupo de vida inspirados y decimos, hoy sí. Ahora sí, hoy sí voy a cambiar. No voy a estar con esas payasadas jugando de la iglesia. Hoy sí voy a cambiar, este día sí. Van a cambiar las situaciones de mi vida. ¿Y luego qué sucede? Alguien nos ofende, nos peleamos con la esposa, los hijos se rebelan, hay problemas en el trabajo, somos criticados, se confunden con nuestra orden en McDonald's. Odio cuando pasa eso. Odio cuando pasa eso. Nos enojamos, nos desanimamos y las monedas que entraron en el servicio del domingo o en el grupo de vida o en el grupo de mujeres o en el grupo de hombres o en el grupo de jóvenes entran, pero se quedan trabados en nuestro entendimiento. Por eso es más fácil memorizar escritura, predicar escritura, cantar escritura, enseñar escritura, que vivirlo continuamente, no solamente dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia también. Entonces muchos de nosotros tenemos la misma experiencia que el apóstol Pablo tuvo en Romanos 7. Dicen, en mi mente yo entiendo lo que yo debo de hacer, pero muchas veces mis pensamientos, las motivaciones de mi corazón, mis palabras, mis acciones no necesariamente se alinean con la palabra de Dios. Sé que tengo que perdonar a los que me ofenden, pero honestamente se me hace más fácil guardar amargura y rencor en mi corazón.
me siento mejor que la persona sufre que perdonarlo. Sé que debo de amar y servir a mi esposa y esposo, pero son locos, nunca cambian, cabeza dura. Y si tenemos un pleito, yo voy a tener la última palabra en esta casa. Sé que tengo que leer la Biblia. Pedro dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero se me hace más fácil cuando llego a la casa, ya estoy cansado de un día de trabajo, mis responsabilidades diarias. Se me hace más fácil poner la tele, poner Univisión, escuchar las profecías de Walter Mercado, que siempre me está diciendo mucho amor, y luego ver las novelas de los narcos, porque son interesantes. Es lo que está pasando. Señor de los cielos, Reina del Sur. Aleluya. Calmado, hermano Roy. Sé que debo de confiar en el Señor, pero se me hace más fácil mantener el control de mi vida y hacer cosas de mi manera. Entonces, hay una desconexión entre lo que nosotros sabemos y lo que nosotros hacemos. Entonces, hay temporadas, no sé si han notado, donde el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en su gran amor y gran sabiduría, hace con nuestras vidas lo que yo hice con la máquina. Empiezo a sacudir, a sangolotear las cosas. ¿Qué significa sangolotear? Karen sabe. Y experimentamos movimientos y cambios y transiciones en nuestras relaciones, amistades, matrimonios, con los hijos. Hay cambios en el trabajo, cosas en la iglesia. Y son tiempos inconfortables. Muchas veces decimos, ¿qué está pasando aquí? No entiendo por qué está pasando esto, no entiendo este cambio. Pero muchas veces estas temporadas de movimientos, esas sacudidas, ayudan para que mire las monedas de la palabra de Dios, del propósito de Dios, finalmente caigan de nuestra mente a nuestro corazón, de nuestro corazón a nuestra voluntad a nuestras palabras y acciones. Y así como yo disfruté, hermanos, ese chocolate Hershey's, de igual forma el Señor disfruta, se deleita en el fruto del Espíritu que se produce por medio de nuestras vidas después de temporadas de sacudidas. El tema de este mes es inmovible, hermanos, y este tema viene en un tiempo adecuado. Estaba hablando con el pastor Nacho esta semana que estos temas que hacemos mensualmente se deciden con un año y medio de anticipación. Y es increíble que este mes nos toca el hablar de cómo ser inmovible. Es interesante porque ahorita el mundo global, estamos experimentando, estamos viendo mucho movimiento sísmico en la tierra, con temblores, huracanes, inundaciones, que ha afectado a algunos de nosotros y nuestros seres queridos. Solo verlo en la noticia se ve como algo apocalíptico. También hemos experimentado mucho movimiento, muchas sacudidas en el panorama político bajo una nueva administración. Y en el panorama político hemos visto que esto ha resultado en muchas divisiones global y en los Estados Unidos con asuntos de racismo, desigualdad, inmigración. Ahora más que nunca, amados hermanos en Cristo, la iglesia de Dios, en medio de tanto movimiento terrenal y político, la iglesia de Dios tiene que permanecer en Cristo. Amén. Tiene que permanecer en la vid verdadera, porque sin Él no podemos hacer nada. Hoy más que nunca la iglesia de Cristo tiene que permanecerse firme, ser inmovible y dejar que la luz de Cristo brille por medio de nosotros y nuestras obras. Ahora, lo que vamos a desempaquetar hoy brevemente es lo siguiente. ¿Qué hace que la iglesia de Cristo sea inmovible, que tenga una fe inmovible en medio de tanto movimiento, en medio de tanto cambio, en medio de tanta transición? Y vamos a ver dos puntos.
El primero va a ser entendiendo y el segundo es fijando. Entendiendo y fijando. Primero vamos a ver entendiendo la esencia de la fe. Y 2, fijando la mirada en el autor y consumador de la fe. Empecemos. Primero, la esencia de la fe. Para saborear estos versículos de Hebreos 12, tenemos que retrocedernos un poco a Hebreos capítulo 11. Si no han leído Hebreos 11, se los recomiendo porque es uno de los capítulos más bellos, más famosos de toda la Biblia, porque nos da una definición excelente de lo que es la fe y luego nos da una lista de personas en la historia que vivieron su vida por medio de la fe. Muchos teólogos han dicho que Hebreos 11 es como una lista de los héroes de la fe. Hebreos 11 empieza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe, amados hermanos, es certeza y convicción en Dios en el presente para nuestro futuro que no podemos ver todavía. Fe es certeza y convicción en Dios, en el eterno Dios, en el omnipotente Dios, en nuestro presente, para nuestro futuro que no podemos ver todavía. Usted y yo podemos planificar lo que vamos a hacer mañana, en la próxima semana, el próximo año, pero el único que ya está en mañana y ya está en la próxima semana y ya está en el próximo año es el eterno Dios. Fe es confiar en este eterno Dios para nuestro futuro, en nuestro presente. Ahora, cuando vemos la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11, y esta lista es increíble, tiene Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, David, Samuel. Vemos a muchas personas que vivieron y que confiaron en Dios. A pesar de sus imperfecciones, muchas veces a pesar de sus pecados, que fueron muchos, confiaron en Dios. A pesar de las tormentas, de los movimientos, de las temporadas, de las sacudidas, confiaron en Dios. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué confiaron en Dios? ¿Cómo es que ellos confiaron en Dios? El pastor Charles Stanley dice algo que me gustó. Oigan, dice el pastor Stanley, cuando vemos la lista de personas en Hebreos 11, hay algo asociado con cada uno de ellos. Eso es la palabra promesa. Estos hombres y mujeres tenían certeza y convicción porque habían recibido una promesa de Dios. La palabra promesa o el derivado de la palabra promesa aparece 18 veces en Hebreos y 7 veces en Hebreos capítulo 11. La fe y las promesas de Dios van mano a mano. La fe de esas personas fue arraigada en la promesa de Dios para ellos. Fe, pues, es confianza en las promesas de Dios. Me encantó cómo lo puso Charles Stanley. Amados, la esencia de la fe es certeza, es convicción, es confianza en las promesas de Dios para nuestro futuro, en nuestro presente. La fe dice, aunque ahorita mi matrimonio está difícil y mis hijos están desviados, aunque yo he recibido reportes no tan buenos del doctor, aunque yo estoy viendo con mis ojos naturales mucha inestabilidad, mucho movimiento, aunque las circunstancias no son favorables, en este momento yo voy a confiar en Dios. Yo voy a confiar en las promesas de Dios para mi futuro, porque Dios es fiel, Dios es bueno, y yo voy a tomar a Dios a su palabra. Veamos un ejemplo de esto. Juan 4, 46 a 53. Juan 4, 46 a 53. Aquí lo voy a leer. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de ahí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Ahí está el crisis. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte.
Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. 50 es bello. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y lo próximo es lo énfasis, lo importante. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la buena noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron, ayer a la 1 de la tarde la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Esta porción de la Biblia me lo mandó mi amigo Justin, que tenemos 2 días de la semana que oramos unos por otros y hablamos de la palabra de Dios. Y él y su esposa han estado esperando por 5 años para tener un bebé, similar a lo que yo y mi esposa tuvimos que sobrepasar. Y él me mandó esto porque hemos estado hablando de este tema de lo que es la fe. La fe. Aunque no estamos en esa temporada todavía de cumplimiento, estamos hablando de la fe, de lo que se espera. Y estamos viendo que aquí hay 3 cosas importantes. Lo primero, la palabra autoritaria de Jesucristo. Segundo, la respuesta de fe del hombre a la palabra de Jesús. Y 3, el cumplimiento de la palabra de Jesús. Este hombre, amados hermanos, creyó lo que Jesús le dijo. Él creyó no por vista natural, porque no había visto a su hijo todavía. Él creyó con los ojos de fe. Amados, las palabras y las promesas de Jesucristo tienen autoridad sobre nuestras vidas, nuestro futuro y el futuro de nuestros seres queridos. ¿Quién dice amén? La fe, hermanos, es creer en las promesas de Dios para nuestro futuro, muchas veces a pesar de nuestras circunstancias actuales. La fe a veces es estar en medio del caos, en medio de la disfunción familiar, en medio de la división matrimonial, incertidumbre en nuestro ambiente y decir, yo me agarro firmemente de las promesas de Dios y le doy gracias a mi Señor y Salvador Cristo Jesús por el cumplimiento futuro de las promesas que Él ya me ha dado a mí. Aunque la temporada de cumplimiento no ha llegado todavía, me deleito y le doy gracias a mi Dios. Hermanos, un ejemplo. Yo soy un adicto a Starbucks. Algunos saben, mi esposa, mi hija y mis padres lo saben. El mes pasado, en septiembre, ya estamos en octubre, no estoy seguro si fue la primera semana, segunda semana de septiembre, Starbucks sacó de nuevo su famoso Pumpkin Spice Latte. Yes, Jesus, la pastora está alegre. Ya va a empezar a hablar en lenguas. Pastora Roxana. Sí, ya, esa es validación, ya saben, Pumpkin Spice Latte. Y muchas personas estaban quejando que no es muy temprano. Todavía estamos en temporada de verano, es muy temprano para empezar a tomar Pumpkin Spice Latte. No ha llegado la temporada de otoño y de cosecha. Es ridículo que estemos tomando Pumpkin Spice Latte en el verano, en septiembre, bajo el sol. Yo no me estaba quejando. Yo hice lo que acaba de hacer la pastora. Yo estaba alegre. Que pude saborear, pude disfrutar esos sabores del Pumpkin Spice Latte aún antes de la temporada de otoño y de cosecha. La fe dice, yo me deleito en Dios. Yo disfruto a Dios aún antes de la temporada de cumplimiento y de la cosecha de sus promesas en el presente. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Quién dice amén? Amén. Vamos al punto número 2. Fijar la mirada en el autor y consumador de
nuestra fe. Regresemos a lo que dice Hebreos 12:2. Dice, fijemos nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros fijamos nuestra mirada en el Señor Jesús, nuestra fe está bien arraigada. Ahora, la palabra fijar o fijemos significa dos cosas. Primero significa considerar atentamente. Considerar atentamente. Y segundo significa apartar los ojos de otras cosas y ponerlas en algo. Apartar los ojos de otras cosas y ponerlas en algo. Fijar, amado hermano, no es algo pasivo, pero es una acción. Fijar aquí, hermanos, es la acción intencional de considerar la belleza, el valor y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y a la misma vez que estamos enfocándonos y concentrándonos en la belleza de Cristo, en la persona de Cristo, en la obra ya terminada de Cristo por medio de su vida, muerte, resurrección y ascensión, a la misma vez desarrollar la disciplina de continuamente quitar nuestra mirada de las distracciones, ansiedades, preocupaciones, pesos, pecados y voces de esta vida y voltearnos de regreso a Jesús. Amados, si nosotros pasamos más tiempo viendo noticias y preocupándonos de lo que va a pasar, han habido temblores, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con todas estas pólizas de inmigración? ¿Qué va a pasar en el futuro? Hermanos, si nosotros nos enfocamos más en las circunstancias, nos vamos a desanimar. Y no solamente que nos vamos a desanimar, pero el temor y la ansiedad van a invadir nuestros pensamientos y esas cosas van a sofocar, van a enterrar nuestra fe. Amados, nuestra fe es algo vivo y orgánico. Nuestra fe es algo que tenemos que continuamente cultivar y mantener. Un día estaba hablando con mi esposa y ella me dijo que le gustaban las flores y las plantas. Solo hay un problemita. Cada vez que nosotros recibimos flores o plantas somos agradecidos, pero luego se mueren. Se mueren, se marchitan. ¿Saben por qué? Porque no hay mantenimiento de nuestra parte. Los primeros días sí, le echamos agüita, los ponemos ahí bajo el sol. Pero luego, después de unos 2 días, nos ponemos ocupados con las responsabilidades de nuestra vida. Con el trabajo, con la bebé, con el horario, con todo. Y en un abrir y cerrar de ojos, sucede lo que dice la canción de Selena, la Santísima. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó. Ay, cómo me duele. Mundanos. No sabían que la Selena canciones eran bíblicos. No le damos prioridad a mantener las flores y se marchitan. Entonces la solución de mi esposa fue comprar plantas falsas. Porque se ven real y no requieren el mismo mantenimiento y esfuerzo. Ok, so la próxima vez que vayan a nuestra casa van a tener un montón de plantas falsas, pero nunca se van a morir. Muchas veces tratamos nuestra fe como una planta viva, que le damos prioridad, le damos atención después del servicio, después del estudio bíblico, pero luego nos ponemos bien ocupados con la rutina diaria, ocupados, y nuestra fe empieza a marchitar, porque nuestra fe es algo vivo, no es como una planta falsa. A nuestra fe tenemos que mantenerla, tenemos que cultivarla. Si nosotros descuidamos de la fe, hermanos, se nos va a pasar lo que le pasó a Pedro en Mateo 14:29, right? Que Pedro estaba caminando sobre las aguas. ¡Wow!
Pedro estaba caminando sobre las aguas en medio de la tormenta. Estaba caminando hacia Jesús. Pero algo pasó en el segundo que apartó su mirada de Jesús y vio la tormenta y vio las olas y se aterrorizó y se empezó a hundir. Inmediatamente el Señor Jesús lo agarró de la mano y dice, tienes poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Y es porque Él quitó su mirada de Jesús, el autor y consumador de su fe. Por eso Hebreos 12 dice, fijen su mirada en Él. En otras palabras, quiten su mirada de las cosas del mundo, de las noticias, distracciones, pesos, pecados, vicios. Pongan su mirada en Jesucristo. Nuestro Señor Jesús inicia nuestra fe, sostiene nuestra fe y termina nuestra fe. A pesar de lo que estemos pasando, a pesar de lo que esté pasando a nuestro alrededor, hermanos, en la tierra, en la política, en la familia, Cristo está en el control. Fijemos nuestra mirada en Él solamente. Ahora, prácticamente, esto significa hagamos tiempo para leer la palabra de Dios. Esto no es nada nuevo, todos sabemos esto. Hagamos tiempo para leer la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios tiene palabras de vida eterna. No solamente porque somos cristianos y tenemos que leer y tenemos que orar y tenemos que adorar, porque soy cristiano. Tengo que leer y orar y esa es mi rutina religiosa. Tenemos que absorber, tenemos que darle de comer a nuestras almas la palabra de Dios. De esa manera estamos alimentando nuestra fe. Y no solamente eso, que podemos agarrar la palabra, absorber la palabra, que nuestro corazón sea tierra fértil para recibir esa palabra y producir fruto, pero eso también va a cambiar aún cómo nosotros hablamos. Cómo nos hablamos unos con otros. Cómo le hablamos a nuestro ser querido, cómo le hablamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros esposos, compañeros de trabajo, amigos y amigas. Ya no vamos a decir cabeza duro. No, la palabra de Dios va a cambiar, nos va a transformar de nuestro interior a nuestro exterior y ya no vamos a ver nuestra vida con los ojos naturales, pero vamos a ver a otras personas, a nuestra comunidad, a nuestro vecino con los ojos de fe, de la manera que Dios lo ve. ¿Quién dice amén? Amados, para ya finalizar, hoy más que nunca, la iglesia de Dios tiene que brillar la luz de Cristo para las personas que están viviendo en oscuridad. Y les quiero decir algo, nosotros en otro tiempo estábamos bajo oscuridad. Todos aquí, que nunca seamos tan religiosos de pensar que el Señor nos escogió porque éramos guapos o inteligentes o dignos. Él nos ha escogido, nos ha salvado, nos sacó de las tinieblas, nos puso bajo su luz admirable por Jesucristo. No por nuestros méritos, no por nuestra justicia, no por nuestras buenas obras, no porque somos buenas personas. Romanos 3 dice que todos nacimos con pecado en nuestro corazón, estábamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Nadie aquí nació buscando de Dios. Por naturaleza, Efesios 2 dice, estábamos muertos. No dice, ay, nos estamos portando mal. Muertos. Pero el Señor, por su gracia, no por nosotros, no por nuestro currículum espiritual, sino porque el Señor es bueno para nosotros los rebeldes. Amén. Y eso debe de humillar nuestro corazón para decir, si el Señor a mí me rescató, a mí me salvó, a mí me dio libertad, cuando menos lo merecía, entonces Él puede hacer esa obra en cualquier otra persona. Porque la mano de Dios no es corta para no poder salvar a cualquier persona que viene a Él por medio del arrepentimiento de su pecado y fe en Él. Por eso, hermanos, en medio de tanto movimiento, tenemos que dejar que la luz de Cristo brille por medio. Tenemos que dejar que la esperanza de Cristo llegue
a las personas que se encuentran en circunstancias imposibles, que el descanso de Cristo brille para aquellos que están cargados, trabajados, cansados, exhaustos. Tenemos que brillar la reconciliación de Jesucristo para aquellos que están en relaciones quebradas y fracturadas. Tenemos que brillar la presencia de Cristo para aquellos que se sienten solos, abandonados, aislados. Tenemos, hermanos, que representar y brillar la provisión de Cristo para muchas personas que ahorita están en tiempo de reconstrucción. Pero sobre todo, hermanos, tenemos por medio de nuestra proclamación y vida proclamar la belleza de la salvación de Cristo, del perdón del Señor Jesucristo, del pecado, por medio del arrepentimiento de nuestros pecados y fe en Él. Porque cualquier persona que está en Cristo, que se ha volteado, que ha experimentado un cambio en su mente y decir, wow, yo era un rebelde contra Dios y Cristo murió por mí. ¿Cómo es que dice la palabra que el justo murió por los injustos? Yo era el injusto y Él llevó mi pecaminosidad. Cuando Él estaba en la cruz, era como una esponja absorbiendo el odio y la ira de Dios contra el pecado que estaba puesto sobre nuestra cabeza, fue desquitado sobre Jesús. El justo murió por los injustos para que los injustos sean hechos hijos, hijas de Dios. Hermanos, ya terminamos, pero para hacer un resumen, todo esto se lleva a cabo cuando la iglesia de Dios permanece en la vid verdadera que es Cristo Jesús. Y esto no es fácil, porque hay temporadas donde dudamos, hay temporadas donde decimos qué es lo que está pasando, pero hermanos, la fe es la plena convicción, la certeza en las promesas de Dios para nuestro futuro, en nuestro presente, a pesar de lo que estemos pasando, porque nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cerremos nuestros ojos. Y amados hermanos, amigos, personas que nos están visitando por primera vez, queremos abrir el altar si gusta oración por lo que sea, hermanos. Primero queremos invitarlos si él quiere tomar esa decisión. Todo esto estamos hablando para exaltar a Cristo y para decir que el Señor Jesús descendió de lo alto. Dios se hizo hombre porque Él quiso reconciliarnos con Él, limpiarnos de nuestros pecados, transformarnos radicalmente, darnos una nueva naturaleza por medio de su Espíritu y hacernos hijos y hijas de Dios. Darnos una esperanza para nuestro presente, para nuestro futuro, para nuestra eternidad. Porque los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Si usted, amado hermano, amigo, visitante, quiere tomar esta decisión, este paso de fe, pase adelante. La palabra de Dios dice que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, parar de ir hacer las cosas de nuestro modo, voltear nuestra mirada a Cristo Jesús, poner nuestra fe, nuestro futuro, nuestro destino y nuestra familia en las manos de Dios. No hay mejor lugar que estar en la voluntad de Dios. Pase adelante si gusta tomar esta decisión de fe, recibir al Señor Jesucristo. También hay otros que han recibido al Señor Jesús, pero a o b razón se han apartado de Él y ahorita se sienten que no son dignos. Pero el Señor dice, ven a mí, yo te recibiré, yo te sanaré, yo te perdonaré, yo te daré nueva vida, nuevo empiezo, nueva esperanza para ti y para tu familia. También, hermanos, posiblemente usted está pasando tiempo de movimiento, inestabilidad, incertidumbre en su vida, con su familia. Posiblemente vino aquí hoy cansado, batallando ciertas cosas,
las circunstancias de su vida han debilitado su fe, hoy queremos recordarles, hermanos amados, que Jesucristo no nos ha abandonado, que Él y solamente Él tiene la autoridad de entrar en su vida, entrar en su situación, entrar en la vida de sus hijos, de su matrimonio, de su trabajo y cambiar las situaciones, así como lo hizo con el funcionario de gobierno y su hijo. Hermanos, en Cristo Jesús hay esperanza que las cosas cambiarán. En Cristo Jesús nosotros podemos decir: yo no soy la misma persona, yo soy nuevo, yo soy nuevo. Hay esperanza, hermanos, para nuestro futuro. Él tiene el poder. Ponga su fe, ponga su convicción en la certeza de las promesas de Dios y en las manos de Cristo. Oremos. Y vamos a dejar el altar abierto también. Si gustan pasar aquí con gozo, con alegría, oramos por usted y por su familia y por su vida. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra, tus promesas tienen autoridad. Tú puedes entrar en nuestras vidas y cambiarnos radicalmente, Señor. A pesar de lo que nosotros hemos hecho, a pesar de lo que nosotros estamos viendo en el mundo, en nuestra comunidad, en nuestro hogar, en nuestra mente, batallas adentro de nosotros aún, Señor. Tú puedes entrar, Señor, y tú puedes hacer un cambio, Señor Santo. Tú puedes hacernos hijos y hijas. Tú puedes transformarnos, Señor. Te pedimos, Señor, que en este momento, Padre, para todos aquellos que están cargados y trabajados, que seas tú levantando cargas, Señor. Que seas tú renovando fuerzas, Señor. Que seas tú, Señor, aumentando nuestra fe, Padre. Estamos en un mundo bien caótico ahorita, Señor, pero nosotros queremos brillar tu luz, Señor, ser inmovibles, Señor, porque estamos conectados a la vid verdadera, Padre. Te pedimos por nosotros, Señor, y por nuestros seres queridos, Padre, aún aquellos seres queridos que han sufrido por medio de los huracanes o los temblores, Señor. Te pido, Señor, provisión, Padre. Te pido, Señor, nueva esperanza, Señor, que mandes, Padre, la ayuda que ellos necesitan, Padre. Tú siempre nos das todo lo que necesitamos, Padre. Te bendecimos a ti, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, a pesar de nosotros. No porque lo merecíamos, no porque éramos dignos, sino porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Tu palabra dice que en esta manera se muestra el amor de Dios, que mandó a su Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros, a pesar de nuestros pecados. Cámbianos, Señor. Denos esa fe. Danos esa fe y esa esperanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.